Bendiciones, nuevamente le habla esta su servidora Elisandra Rodríguez. Que Dios bendiga a los ministros y a aquellos predicadores de la palabra del Señor. Hoy voy a entrar al mensaje bajo el tema imitadores de Dios. Esta palabra que voy a estar leyendo se encuentra en Efesios 5 del 1 al 6. La palabra del Señor dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andar el amor como también en Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la palabra de Dios. Lo voy a dejar ahí y luego voy a seguir indagando en la palabra del Señor en Efesios 5 del 1 al 6 y di lectura del 1 al 2 y luego voy a seguir con el 3. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Bajo el tema imitadores de Dios. El Señor hoy en día, aleluya, busca simplemente hijos de Dios que sean obedientes y que se encaminen y se pongan en la brecha haciendo la voluntad de Dios, caminando en obediencia. Lamentablemente muchos hoy en día andan en el camino en desobediencia y acarrean consecuencias, porque cuando tú andas en la desobediencia de Dios vas a acarrear consecuencias, procesos dolorosos, quizás tormentas, quizás situaciones que Dios te las va a permitir hasta que tú aprendas a caminar en la rectitud y a caminar en la guianza y en el camino recto que Dios te lleva a la obediencia en Cristo Jesús. En esta palabra la cual estamos leyendo y estamos dando lectura en esta hora, dice la palabra del Señor: sé pues imitadores de Dios. Hoy en día muchos, en vez de ser imitadores de Cristo por medio de su palabra, vivir, aleluya, qué lindo es vivir conforme al corazón de Dios, qué lindo es vivir en lo que Dios establece en su palabra, y muchos quieren vivir a su forma y a su dialecto o su forma de viejas pasadas, pero no se centran y no se encaminan en el camino recto que Dios los quiere llevar. Quieren no ser imitadores de Dios, sino que quieren imitar a lo del mundo. Y la palabra del Señor dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú sientes que tú eres un hijo de Dios, que aceptaste al Señor como tu único y exclusivamente Salvador, necesitas someterte a la palabra del Señor, necesitas ser imitadores de Dios, de reino, de las cosas del reino, de las cosas que te llevan a la presencia de Dios, y no seas imitador del mundo. El Señor ya está cansado de los ciertos imitadores del mundo que le gusta imitar las cosas del mundo, las cosas paganas del mundo, y lamentablemente las quieren llevar dentro de las iglesias, y por conforme a la palabra como está escrita, dice el Señor que seamos imitadores de Dios. Aleluya. Vemos en la palabra en Hechos 13:22, dice la palabra de Dios: quitado se levantó por el rey David, de quien Dios también el testimonio, diciendo: y he hablado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiera. Qué lindo, aleluya, que el Señor te vea, aleluya, que camines conforme al corazón de Dios. Vemos en la palabra del Señor que David era unos, aleluya, de los que caminaba conforme al corazón
de Dios. Aleluya. Qué lindo es imitar las cosas espirituales. Qué lindo es imitar las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Siempre hay se puede ver la diferencia en el que imita las cosas del Espíritu. Es el que se impulsa cada día buscar más en Dios, en oración, en ayuno, en palabra. Es el que siempre está, aleluya, con la boca llena de las cosas de Dios, y es el que más, aleluya, camina en la obediencia, el querer no fallarle a Dios, sino a caminar en la rectitud y en la verdad. La diferencia está en aquellos, aleluya, que aparentemente dice que andan en obediencia y que andan agradándole e imitando a Dios, cuando sus acciones dicen lo contrario, porque son los que por ficticiamente tú ves hacia afuera, son los que imitan el mundo, son los que imitan los placeres, las codicias del mundo, son los que imitan, aleluya, los afanes del mundo, son los que imitan las ciertas formas o las ciertas actitudes o las ciertas maneras de vivir. Quieren entonces entorpecer a los verdaderos hijos de Dios, haciendo que están caminando imitando a Dios, cuando realmente ellos andan imitando las cosas del mundo. Si Cristo viniera y sonara la trompeta, lamentablemente, y por la palabra de Dios, el que imita a Dios se llama hijo de Dios. Y el que ama las cosas del mundo, pues sabemos que son amadores del diablo. Vamos en la palabra en Efesios 5. Yo dije hasta el 2, ahora voy a leer el 3. Dice, estos que caminan en lo que es la desobediencia. Aquí en la misma palabra hay unos puntos muy clave. Cómo tú darte cuenta que andas no agradándole a Dios, sino agradándole al mundo. En Efesios 5:3 dice, pero los fornicarios, escuche bien, porque yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra. Escudriñe las escrituras, porque en ellas encontrarás la verdad. Dice en Efesios 5:3, pero los fornicarios y toda la inmundicia. Y dice, y los que son que caminan en la avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni las palabras deshonestas, y ni la necedad, ni la truanería, que no conviene, sino ante bien acción de gracia. Wow, esta palabra habla tan claro en nuestras vidas, aleluya. Aquellos que se pasan maldiciendo, aquellos que hablan blasfemo, aquellos que hablan erróneamente, tienes que pedirle a Dios que refrene tu boca, que Dios te ayude a tú tener un control de tu boca y que camines en la palabra deshonesta. Alabado sea el nombre de Jesús. El número 5 dice, porque sabéis que a ningún fornicario, ni a ningún inmundo, ni a ávaros, ni a idólatras. Idólatra no es solamente imágenes. Los idólatras puede ser que tú idolatres un hijo, una casa, un restaurante, idolatres la ropa que te pones, las joyas. Eso es idolatrar. Estas cosas vienen siendo como opcionales por segundo, pero el primero es Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, tienen herencias en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas,
o estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos en desobediencia. ¿Escuchó bien? Quiere decir que la ira de Dios va a llegar a ti, o quizás a mí, aleluya, si caminamos en la desobediencia de Dios. Por eso es que Dios dice, imitadores de Dios, y no seas imitadores del mundo. Cuando tú estás aún incluso en el mundo, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos actuar como la gente del mundo. Tenemos que ser tanto igual, de la misma manera, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. No quiere decir que porque estés en la iglesia vas a aparentar lo que no eres, y cuando estás en el mundo aparenta lo que realmente eres, y no es así. Siempre en los dos lados tenemos que ser imitadores de Dios y no imitadores del mundo. Dice, agradado a Dios, que está dispuesto a obedecer en todo, cumple la voluntad y el propósito de Dios. Si tú le estás agradando a Dios, Dios se está agradando de ti. Aleluya. En caminar en la obediencia, y alcanzarás, aleluya, y se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Mientras tú camines torcido, mientras tú camines en desobediencia, aleluya, no alcanzarás la misericordia de Dios, porque lo dice la palabra del Señor, y lo acabé de decir en Efesios 5:6. Alabado sea el nombre de Jesús, porque dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Vemos en la palabra del Señor, y tengo un puntito aquí, aleluya, dice, la obediencia es la característica que Dios quiere, y que no nosotros a nosotros mismos. Vuelvo y lo repito, la obediencia es la característica de lo que Dios quiere de nosotros, y no que no seamos, aleluya, nosotros a nosotros mismos. Hay muchos hijos de Dios que caminan desenfrenados, haciendo malas decisiones, caminando, aleluya, un evangelio tan fácil, tan cómodo, a la forma de ellos, y no a la forma de Dios, no a las escrituras. Así cualquiera, aleluya, le puede supuestamente servir a Dios, pero se está engañando a sí mismo, porque la palabra del Señor, aleluya, dice que seamos imitadores de Dios y no de las cosas del mundo. Así que si tú estás tan contaminado en las cosas del mundo y dices, aleluya, que vas a la iglesia y te congregas, tienes que examinarte, porque Dios no puede estar en dos dioses. O le sirves a Dios o le sirves al diablo, o le sirves, aleluya, al trono de Dios, o le sirves a la contaminación del mundo. Pero te tienes que definir, porque pronto sonará la trompeta, y solo, aleluya, los que han hecho la perfecta voluntad de Dios, caminando en la obediencia, son los que Dios levantará, aleluya, a su reino. También tengo otro puntito aquí que dice, Dios no te llamó según tu apariencia. Aleluya. Dios te llamó porque conoce el corazón del hombre. Muchas veces, aleluya, le fallamos a Dios, pero dice la palabra que abogado tenemos, y qué lindo es cuando vamos a la presencia de Dios y allí nos rendimos, y allí le pedimos perdón al Señor, que nos limpie, nos santifique y nos purifique, porque queremos caminar en la obediencia. Y muchas veces, cuando más queremos serle fiel a Dios, es cuando muchas veces le fallamos a Dios, quizás por nuestras acciones, por nuestras arrogancias, por nuestras actitudes, por nuestro ego. Y tenemos que examinarnos, porque tenemos que aprender a caminar en la obediencia de Dios y no en desobediencia, porque el que camina en la desobediencia acarreará consecuencia.
y tienes que tener mucho cuidado porque muchos de los procesos o de las tormentas, muchos de los momentos difíciles, no es porque Dios te lo está permitiendo para que tú crezcas, sino, aleluya, cuando Dios te permite estos procesos a veces dolorosos, a veces se llora mucho o a veces no entiende, y es porque si tú te examinas, es porque está tu vida torcida y estás caminando en la desobediencia. Y es muy diferente cuando es Dios el que te procesa en el proceso o en la tormenta o en el tiempo difícil, a que seas tú el que estás pagando el precio, pero es por la mala decisión o porque tú estás caminando en la desobediencia del Señor. Te estás contaminando más en las cosas del mundo cuando Dios te está diciendo por medio de su palabra en Efesios 5:1 en adelante, te está diciendo imitadores de Dios, porque cuando tú eres imitador de Dios, dice la palabra, como hijo amado. Y si tú eres hijo de Dios y te llenas la boca diciendo que eres hija de Dios, entonces tú tienes que caminar en la obediencia del Señor y ser imitadores de Dios y no del mundo. Por eso he puesto por tema imitadores de Dios, aleluya. Aquí no puedes imitar al vecino, no puedes imitar a la prima, aquí tú no puedes imitar al pastor, aquí tú no puedes imitar al amigo, aquí tú no puedes imitar al que está trabajando contigo o el que está estudiando en la universidad contigo. Aquí solamente tienes que ser imitadores de Dios, aleluya, para alcanzar el propósito y la voluntad de Dios. Yo te dejo con esta poderosa palabra, la cual he querido compartir con cada uno de ustedes. Yo me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor añade bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Me despido hasta el próximo audio. Bendiciones.